Satanás zarandea a Pedro, segunda parte. Hola, bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Esta es la segunda parte de esta miniserie donde estamos hablando de Simón Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Vayamos ahora a otro momento particular de su vida donde el Señor Jesús de nuevo se dirige a él con una tremenda reprimenda. En el capítulo anterior vimos operando a Satanás a través de Pedro. Ahora vamos a descubrir cómo Satanás zarandea a Pedro, pero con el consentimiento y cuidado de nuestro buen Dios. Este mensaje es revelador y estoy seguro que traerá paz, gozo y esperanza a muchos de ustedes que aún buscan respuestas en medio del sufrimiento. Bien, Lucas 22, 31 al 34, en la versión Reina Valera 1960, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, este pero es muy importante, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bien, aquí el contexto es que se trata de las últimas horas de Jesús previo a ser arrestado. Por los detalles que la Biblia nos revela, en estas horas se percibe en el ambiente una terrible actividad demoníaca, así como lo escuchan. Actividad demoníaca en masa. Toda esa influencia o energía infernal que se movía ciertamente calaba en los discípulos. Fíjese, Satanás ya había entrado en la mente de Judas Iscariote, ya había entrado en la mente de los líderes religiosos para matar a Jesús. Y ahora la víctima de nuevo era Pedro. Y digo de nuevo porque recuérdense que Satanás ya lo había usado como títere para tratar de interrumpir la misión de Jesús. Y en estos versículos Jesús hace una revelación un tanto perturbadora, porque declara a sus discípulos que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos. Esta declaración de Jesús para las mentes carnales sin madurez espiritual podrá parecer algo descabellado. Sin embargo, todo tiene una explicación y una lógica que voy a tratar de explicarles aquí. O sea que Satanás siempre le pide permiso a Dios para tentarnos. Miren, yo no estoy seguro si siempre le pide permiso a Dios. Lo que sí estoy seguro es que sí nos tienta, porque Satanás es un psicópata. Tentó a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Cómo no va a tentarnos a nosotros? Tentó a Eva en el huerto del Edén, siendo ella una criatura inocente en cuanto al pecado. Tentó a David, que para Dios era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Y tentó a Job, un varón que dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Satanás nos tienta a caer en el pecado y también nos tienta para afligirnos. De hecho, esta es la segunda vez que se ve en la Biblia que Satanás está pidiéndole permiso a Dios para tentar a uno de los suyos, en este caso a Pedro y al resto de los discípulos. La primera vez fue justamente a Job, Job 1:10. Entonces yo sí creo que Satanás tienta a todos, pero cuando se trata de creyentes, tiene que pedirle algo así como un permiso especial a Dios. Y si Dios le concede ese permiso, es para propósitos divinos y especiales. Ojo, esas tentaciones pueden venir acompañadas de aflicción y angustia, pero estas pruebas
siempre, siempre serán para nuestro beneficio. Los personajes que le mencioné anteriormente, David, Job, incluso José, el hijo de Jacob, fueron tentados y padecieron pruebas en un momento de su vida sumamente difíciles. Y eso que eran hombres íntegros, que amaban a Dios. Y ahora vemos acá a un Pedro nuevo en la fe, todavía bastante carnal, pero con un corazón sincero, siguiendo las huellas de su maestro, a quien trata de imitar. Pero viene Jesús y le dice: Pedro, Pedrito, Satanás ha pedido permiso a Dios para zarandearlos como al trigo, y tú, Pedrito, serás el primero. En otras palabras, Pedrito, ahorita el diablo se va a venir contra ti y te va a dar una zarandeada de locos. La palabra zarandear que Jesús usa aquí da la idea de sacudir, de agitar, menear, incluso maltratar, estremecer, sangolotear. Zarandear o el zarandeo se refiere al proceso de separar el trigo de su contraparte no comestible. Recuerden que Jesús ilustraba así sus enseñanzas con cosas de la vida cotidiana de aquel tiempo y de aquella cultura, obviamente. Eso era algo muy común en Israel en aquella época. Y bueno, lo que estaba aquí tratando de decir Jesús a Pedro era lo siguiente: Pedro, el diablo va a venir contra ti y te va a agitar con violencia de un lugar a otro. Vas a ser afligido, o van a ser afligidos. Tus emociones, tus pensamientos, tu fe, tu espíritu, todo va a ser sacudido. Vas a ser quebrantado. Y el diablo cuenta con mi permiso. En la versión de la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo se lee así: Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. ¿Por qué Dios estaría permitiendo que Pedro y el resto de los discípulos fueran hostigados y zarandeados por el diablo? Esta es una excelente pregunta con una excelente respuesta. Para ser purificados, fortalecidos en su fe y llevarlos a otro nivel. Todos los que son verdaderamente hijos de Dios, tarde o temprano, tienen o tendrán que ser zarandeados con un propósito divino. Divino. Pero será solo por un breve momento. Será una temporada nomás, para separar la cascarilla o la basura que muchas veces todavía está impregnada en nuestro corazón. Nosotros no la miramos, pero Dios sí la ve. En este periodo de tiempo de agitación y estremecimiento, el creyente experimentará lo que algunos dicen la noche más oscura del alma, para revelar tu verdadero carácter, tu verdadera esencia, tu verdadero yo. Este proceso Dios lo usa siempre con sus hijos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que por ahí se cuele una espiga de cizaña. ¿Sí me va entendiendo? Cuando Dios permite el zarandeo, siempre será con un propósito mayor. Eso sí, Satanás no podrá hacernos más daño más allá de los límites que Dios establezca. O sea, el permiso que Dios concede al diablo es un permiso condicionado, limitado. Ahora miren qué linda la promesa de Dios. Inmediatamente el Señor le dice a Pedro que Él ha orado específicamente por él para que su fe no falte y para que Pedro, cuando termine la prueba, pueda fortalecer a los otros discípulos. Así que el zarandeo tenía un propósito necesario
para cada uno de los discípulos. Acá quiero que noten tres cosas: cómo opera el reino espiritual, o cómo el reino espiritual influye en el reino natural, cómo Satanás al final es un siervo o una herramienta del juicio de Dios, un ángel caído con un poder limitado. Dios le da órdenes y él obedece. Y por último, noten cómo Dios promete tener cuidado de nosotros en medio de las pruebas para fortalecernos, para purificarnos y para hacernos más a la imagen de Cristo. Si eres hijo o hija de Dios y estás ahorita en medio de una prueba difícil, recibe esta palabra. Ten la seguridad de que Dios tiene el control de tu situación. Y no solo eso, Él está intercediendo por ti y por los tuyos, para que no te falte la fe y para que tú más adelante puedas fortalecer a otros. Ahora leamos la otra parte, lo que Pedro le dijo a Jesús después de que el diablo iría a zarandearlos. Versículo 33. Pedro le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí vemos a ese Pedro impulsivo, arrebatado, emocional. Y bueno, Jesús le dijo: Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. El canto del gallo aquí señala que estas cosas acontecerían al amanecer. Y así sucedió exactamente, de acuerdo a los evangelios. Después de que el gallo cantó, Pedro ya había negado 3 veces al Señor Jesús. Jesús ya había sido arrestado y ese Pedro que había dicho que no lo dejaría y que hasta daría la vida por él, ya lo había traicionado. Lo negó 3 veces con tal de salvar su vida. Se avergonzó de Jesús, lo rechazó. En otras palabras, lo traicionó. Por eso dice: aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Yo no sé qué sintió Pedro cuando oyó cantar al gallo, pero yo me imagino que sintió la muerte. Se sintió basura. Mientras Jesús lo miraba de lejos, con ojos de misericordia, como quien dice: Pedro, te lo dije que ibas a traicionarme. Es en ese preciso momento cuando da inicio el zarandeo. Pedro sintió en ese momento estremecerse. Posiblemente entró en un shock nervioso o en un shock emocional. Escuchar el gallo fue como haberle caído un balde de agua fría. Todo su ser, cuerpo, alma y espíritu comenzaron a ser sacudidos. La Biblia no dice eso, pero se sobreentiende de acuerdo al texto. Pedro comienza a ser atormentado en su mente. Esto es algo así como cuando se experimenta un ataque de pánico y ansiedad. Para él, esto fue algo inesperado. Entró en angustia, preocupación y miedo. Claro, porque no solo miraba de lejos cómo los romanos le pegaban a su Señor y él sin poder hacer nada, sino por el hecho también de que él había prometido estar con él hasta el final. Sin querer, como dicen, ya lo había negado 3 veces. Ese sí que era un momento sumamente estresante para él. Las voces acusadoras del enemigo comenzaron a invadirlo. Es por tu culpa. Pedro, tú no vales nada. Pedro, eres un fracasado, etc. Voy a leer todo el contexto de Lucas 22, 54 al 62. Siempre en la versión Reina Valera 1960.
Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. O sea, prendiéndole a Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. A ver, ¿qué es llorar amargamente? Porque llorar es una cosa y llorar amargamente es otra. Para algunas personas, llorar es algo muy fácil y muy común. Hay gente que incluso finge llorar y derraman lágrimas. Llorar amargamente para mí es una prueba visible de arrepentimiento por algo malo que hicimos. Llorar amargamente creo que es también la expresión más genuina de un sentimiento profundo del alma. Tomando en cuenta el caso de Pedro, para mí aquí se trata de una señal de un verdadero quebrantamiento y una señal de su recuperación espiritual. Recordemos el carácter y personalidad de Pedro. Era un tipo rudo, áspero, sin educación formal. El típico machista, digamos, el que se creía muy salsa para todo. Espiritualmente, ¿qué pasó aquí? Primero, el zarandeo. No cabe duda de que fue un zarandeo violento. Satanás agitó su alma con fuerza. Y sus sentimientos, emociones, pensamientos, su fe, todas fueron dislocadas, movidas de su lugar. Su alma fue devastada. Y esto me trae a la memoria aquella figura que usa el doctor Iñaki Piñuel con respecto al abuso narcisista y psicopático. Él afirma que la persona queda tan devastada en su alma que es como que ahí hubiese pasado un huracán de categoría 5. Y bueno, este zarandeo o este huracán sobre Pedro trajo como consecuencia el quebrantamiento. ¿Se imaginan? El gran Pedro, la roca, quebrantado, llorando amargamente. Sí, Pedro, el discípulo ferviente, el que siempre llevaba la espada en la cintura, el que acababa de gritar a los 4 vientos: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ahora está roto, quebrantado, devastado. Ojo, fue un zarandeo espiritual, en su mente, en su alma, en sus emociones. ¿Para qué? Para purificarlo y para fortalecerlo en su fe. Yo les quiero leer un extracto de mi libro donde justamente comenzó mi zarandeo, en el capítulo 1, y se titula El descarte. Por cierto, pueden descargar este capítulo gratis en el link que dejaré aquí abajo del video, y dice así: en ese instante algo dentro de mí se rompió poderosamente. Comencé a caer en un vacío sin fin, mientras mi corazón era acuchillado suave y violentamente. Mi alma empezó a estremecerse de miedo y angustia. Era como que me arrancaban el pellejo del cuerpo sin anestesia, o cualquier órgano interno de mi cuerpo con saña y furia del infierno. Ante esa amarga realidad estaba pálido, sudando frío, sin saliva,
Sentía que me ahogaba, como que alguien me estuviera asfixiando. Me senté en la cama queriendo llorar, pero no pude. Mis lágrimas se atoraron en el centro de mi garganta. Entré en pánico, en una crisis de nervios, y atravesé una intensiva disonancia cognitiva. Me sentía casi muerto, pasaba de un estado a otro, de cuclillas tratando de juntar lo poco que me había dejado. Apenas aliento. ¿Es que acaso ella es humana? De repente, en el fondo de mi habitación o de mi conciencia, escuché una prolongada carcajada diabólica mofándose de mí. Era una risa oscura, burlona y acusadora que me provocaba gota a gota una muerte psíquica, destruyendo a su paso como un tren descarrilado todo intento de defensa, iniciativa y juicio de mi parte. Era Jezabel intimidándome, revelando así su poderío, egoísmo extremo y gloria narcisista. Entonces, en una milésima de segundo, forzadamente fui llevado al desierto y colocado en una dimensión inhóspita, sin comprender qué era lo que pasaba, cuál era el objetivo de esta desgracia y por qué se me estaba tratando como a un delincuente. Aparentemente el tiempo se detuvo y me puse a observar detenidamente a mi alrededor, pero todo estaba intacto y normal en mi cuarto. La cama, el televisor, la librera, el closet. Afuera escuchaba el sonido de los carros, el ruido de las fábricas y lejanamente el ruido de las ambulancias y unos perros que ladraban. Mi teléfono tenía señal, la fecha era la correcta y mi corazón latía al ritmo de las agujas del reloj. No estaba soñando, solo estaba suspendido en una telaraña invisible, aislado en un carrusel infinito de emociones, con una sensación de impotencia, paralizado y con más dudas que certezas. Jezabel se fue huyendo como un ladrón, escondiendo la mano, fría y calculadamente, con total impunidad, con el fin de provocarme el mayor dolor posible, y lo logró. Esta artimaña la empleó para humillarme, mortificarme el alma y sentirse ganadora de esta batalla. Con esta acción Jezabel dejó patentado el sello de la destrucción. Me dejó bien claro que no sirvo para nada y que todo ha sido por mi culpa. Ella decretó una guerra injusta, inentendible. Yo estaba desarmado y ahora solo, sin identidad, sin amparo, sin custodia. Bien, para los que son hijos de Dios, estos son los métodos que nuestro Señor usa para purificarnos y fortalecernos muchas veces en la fe. Y la verdad es que a veces son necesarios estos procesos porque nos hacen tomar conciencia no solo de nuestra fragilidad como seres humanos, sino de nuestra necesidad de Dios. El zarandeo permite expulsar esa cascarilla inútil que nos estorba y que nos impide sacar nuestro potencial. Nos ubica donde estábamos y donde estamos ahora. Nos hace ver las cosas desde otra perspectiva, y cuando tú ves las cosas desde otra perspectiva te das cuenta que estabas equivocado y que estabas haciendo las cosas mal. Pedro necesitaba corrección y él la aceptó. Esa es la gran diferencia entre la traición de Judas y la traición de Pedro al Señor Jesús. Ambos eran diferentes. Judas, recuérdense que era un psicópata, un falso, lo movía la avaricia. Pedro, en cambio, era, pues si bien un hombre carnal, al menos era un hombre sincero, sencillo y bien intencionado. Pedro lloró amargamente, su quebrantamiento fue genuino, experimentó el verdadero arrepentimiento. En cambio Judas no.
Y eso lo vimos en la serie pasada. Judas experimentó remordimiento. Arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Si de verdad Judas se hubiese arrepentido, hubiese buscado el perdón de Dios y tampoco se hubiese suicidado. Pedro, en cambio, aunque le falló a su Señor, estuvo pendiente de él hasta el día de su resurrección. Esos días fueron para este discípulo, para Pedro, días amargos, días de tormento y de depresión por su infidelidad, digamos, porque se jactó de su fidelidad, pero al final lo negó. Eso lo persiguió por un tiempo y Jesús sabía que él estaba mal. Por eso es que al primero que se le apareció luego de la resurrección fue a él. ¿Para qué? Para restaurarlo y para sanarlo. Y le dio otra oportunidad. Miren qué hermoso esto. Jesús, que intercedió por Pedro, ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Esto es maravilloso. Yo no sé en qué etapa del abuso te encuentras, pero Dios sí lo sabe. Dios está contigo y Él tiene el control de tu situación. Mira, yo entendí esto mucho tiempo después del abuso. Entendí que Satanás me había zarandeado, pero entendí también que Dios estaba conmigo. El zarandeo tenía un propósito, y la verdad es que después de esa experiencia traumática, ahora soy un hombre maduro, con más sabiduría, más conocimiento y más revelación. Ahora estoy capacitado para animar a otros, para fortalecerlos y darles una palabra de esperanza. El abuso narcisista es una verdadera tragedia, lo sé. Pero si eres hijo o hija, no tienes por qué temer, no tienes por qué desesperarte ni desalentarte. Recuerda que estás en un proceso. Los procesos tienen un inicio y un final. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Después de la tormenta viene la calma. Recuerda, cuando la noche llega a su punto máximo, cuando la noche es más oscura y el silencio es estremecedor, es porque ya está a punto de amanecer. Pronto sanarás, pronto recibirás un milagro. Si lo crees, deja un amén en los comentarios. Ahora, la clave está en identificar si la prueba que estamos viviendo viene de Dios o se trata de las consecuencias de tus pecados o de tus malas decisiones. De igual manera, no importa, en Cristo Jesús hay perdón. El Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. Bien, gracias por llegar hasta acá. Si el mensaje fue de edificación para tu vida, deja un like al video y compártelo por todos los medios que puedas, por WhatsApp, en grupos de Facebook, etc. Será hasta la próxima. Bendiciones. Soy Javier Samayoa. Maranata, Cristo viene.